Trabajando a tiempo completo en un hospital durante 7 años, conocía el olor familiar e inconfundible a sangre. Me había acostumbrado tanto que dejé de darle importancia. Pero esta vez fue diferente. El olor era demasiado fuerte, como si lo estuviera respirando demasiado de cerca. Intenté abrir los ojos, dándome cuenta de que no estaba vendada. Entrecerré los ojos contra la luz brillante que emanaba de los tubos fluorescentes que colgaban del techo. Mi visión se borró por un segundo, y pensé que estaba alucinando con lo que vi después. Esparcidos por el suelo había alrededor de 7 cuerpos, todos ellos en un estado espeluznante. Mutilados. Algunos estaban tan distorsionados y destrozados que era difícil distinguir su sexo. Órganos y partes del cuerpo estaban por todas partes. Vi 3 cabezas. Una pertenecía a una mujer con rayas moradas en el pelo. La reconocí al instante. Una interna, evidente por su uniforme. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, pero mis pies resbalaron sobre algo húmedo, haciendo que me cayera al suelo. Gemiendo, me incorporé y miré lo que me había hecho caer. Algo pequeño. Sangriento. Brillante. Un lóbulo de oreja. Esta vez, el grito salió. Atravesó el silencio, crudo y animal, resonando por las frías y estériles paredes del pasillo del hospital. Mis manos temblaban mientras retrocedía, intentando alejarme del trozo de carne desprendido. La sangre debajo de mí era espesa y pegajosa, pegándose a mis palmas mientras me incorporaba. Mi estómago se revolvió violentamente, y luché contra el impulso de vomitar. Esto no era real. No podía ser real. No, jadeé, tirando de ella desesperadamente. Mis dedos sudorosos forcejearon con el pomo, arañando la madera mientras el pánico me consumía por completo. Un sonido detrás de mí. Esta vez no eran pasos. Respiración. Lenta. Pesada. Justo en mi oído. Me di la vuelta, pero antes de que pudiera reaccionar, algo frío y resbaladizo se envolvió alrededor de mi garganta. Una mano. Dedos presionando mi tráquea, apretando lo suficiente como para oscurecer mi visión en los bordes. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Lo último que vi antes de que el mundo se desvaneciera en la oscuridad, fue un par de ojos brillantes mirándome desde arriba. Y una sonrisa. Una sonrisa amplia y dentada que no pertenecía a nada humano. Pero el olor cobrizo a sangre era innegable, saturando el aire tan densamente que sentía que me estaba ahogando en él. Me dio vueltas la cabeza, mi respiración se hizo entrecortada y mi pulso latía salvajemente contra mis costillas. Entonces noté algo más. Pasos. No los míos. Suaves, deliberados, que venían del final del pasillo. Me quedé congelada, mi cuerpo se puso rígido. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a moverse. Los pasos se acercaban, medidos, sin prisas, como si quien se acercaba tuviera todo el tiempo del mundo. Y entonces las luces parpadearon. El brillo fluorescente sobre mí zumbó y pulsó, proyectando sombras extrañas que se extendían de forma antinatural por las paredes. La temperatura pareció bajar, un escalofrío helado se deslizó por mi columna vertebral. Mi respiración salió en jadeos cortos y superficiales mientras giraba la cabeza hacia el sonido. Una figura estaba al final del pasillo, parcialmente oscurecida por la oscuridad. Alta. Inmóvil. Observando. Las luces parpadeantes solo me dieron destellos. Una cara envuelta en algo oscuro, rasgos ocultos bajo capas de tela manchada. Sus manos, sin embargo, eran inconfundibles. Rojas. Goteando. Dedos moviéndose ligeramente, como si estuvieran ansiosos esperando. Un susurro gutural y profundo se deslizó por el silencio, enviándome un violento escalofrío. Rosa. Mi nombre. Sabían mi nombre.
La parálisis se rompió. Me di la vuelta y corrí, mis pies resbalando en el suelo resbaladizo de sangre mientras me dirigía hacia la salida. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos, ahogando todos los sonidos excepto mi propia respiración entrecortada. La puerta estaba justo delante. Pero cuando alcancé el pomo, no cedió. Cerrada con llave. Fragmentos del diario de la pequeña Susie Smith, sábado 23 de marzo. El día de hoy mamá preparó pastelillos sabor frambuesa, los decoró con una lluvia de ideas y secretamente me dijo que los horneo con la última pizca de amor que quedaba en la despensa. Lunes 25 de marzo. En la escuela todos los niños llevaron postres apagados, pasteles pasados, galletas quemadas y flanes mal cocinados. A veces pienso que soy la única que disfruta de un pastelillo recién horneado. Miércoles 27 de marzo. La comida fue tan sosa como una clase de castellano, pero gracias al cielo, el postre reparó todos los daños causados. Mamá volvió a preparar pastelillos sabor frambuesa, y tuve que chuparme los dedos y lamerme los labios, para volver a saborear ese delicioso bocado. Jueves 5 de abril. Mamá no ha vuelto a hacer pastelillos sabor frambuesa, desde que el jueves pasado la llamaron los hombres del banco. No sé qué fue lo que le dijeron, pero mi panza ya se está preocupando. Viernes 6 de abril. Cuando le pregunté por qué no había vuelto a hacer sus deliciosos pastelillos de frambuesa, mami me respondió con una sonrisa apagada, se acercó hacia mí y tímidamente me dijo en voz baja: amor de mis amores, poco a poco, me veo obligada a confesarte todo lo que nos pasa. Amor mío, a Dios no le gustan las naranjas, hay problemas con la casa y lamentándolo mucho la suerte ya está echada. Alma mía, a Dios no le gustan las papayas, hay muchos problemas con el dinero y las cosas cada vez están más caras. Corazoncito, a Dios no le gustan las manzanas, la bolsa se derrumbó y dentro de poco solo nos quedará la esperanza. Alma mía, por favor no te preocupes por las naranjas, tú solo ten fe y dentro de poco volverás a atragantarte con las semillas que nacen de las manzanas. Lunes 9 de abril. En la escuela todos los niños llevaron postres apagados, gomitas pegajosas y galletas de supermercado. Yo llevé una bolsa de patatas fritas y aún si sigo extrañando, esos dulces pastelillos horneados con el más fino amor empolvado. Miércoles 11 de marzo. La comida fue tan sosa como una clase de matemáticas, y lamentándolo mucho, el postre no hizo nada más que empeorarlo. Mamá compró unos pastelillos baratos en una gasolinera repleta de hombres raros, estaban tan duros que casi no pude terminarlos. Viernes 13 de abril. Cuando nadie la ve, mamá empieza a caminar de un lado a otro, como si tuviera hormigas en los zapatos. Ella cree que está sola, pero yo la puedo ver por el agujero de mi cuarto. Domingo 15 de abril. El día de hoy volvieron a llamar los hombres del banco. Cuando le pregunté a mi mamá qué le habían dicho los señores con los trajes arrugados, ella me sonrió tímidamente, y luego me dijo en voz medio baja, medio alta: antes amaba los domingos, tan dulces, tan cálidos y tan azucarados. Ahora no los odio, pero definitivamente, ya no los amo. Parece ser que ahora los domingos son los encargados de susurrarme al oído todas esas malas noticias, que a todos hacen daño. Cuando me junto con ellos siempre me cuentan de plazos atrasados, de la devaluación del dólar y las deudas de meses pasados. A veces pienso que nuestra vida sería mucho más fácil si tu padre todavía estuviera aquí para apoyarnos. Martes 17 de abril. En la escuela todos los niños siempre llevan postres apagados, brownies polvorientos y conservas en mal estado.
Lamentándolo mucho, yo siempre los acompaño, con algún dulce poco acaramelado. Viernes 20 de abril. La comida sigue siendo tan sosa como cualquier clase de cuarto grado y para colmo de males el postre siempre lo termina empeorando. Sábado 21 de abril. Ten fe, me susurra mi madre cuando me quejo de los garbanzos. Trato de hacerle caso pero mi panza ya se está hartando. Domingo 22 de abril. Cuando nadie la ve, mami sigue caminando de un lado a otro como si tuviera arañas en los zapatos. A veces pienso que mi madre está un poquitito loca y otras muchas que debería quitarse los tacones de vez en cuando. Miércoles 25 de abril. La comida siempre es tan fastidiosa como cualquier visita al neurocirujano y aún así en el receso siempre llevo algún dulce barato. Extraño más que nunca esos dulces pastelillos de amor empolvado, que mi mamá preparaba magistralmente las noches de invierno y las tardes de verano. Jueves 26 de abril. El día de hoy volvieron a llamar esos molestos hombres del banco y acercándome con mucho cuidado al agujero de mi cuarto, pude ver cómo mi mamá lloraba frente a su minúsculo teléfono de plástico. Viernes 27 de abril. A veces pienso que todo esto sería mucho más fácil si papá todavía estuviera aquí para apoyarnos. Domingo 29 de abril. Hoy, por fin, mamá volvió a preparar esos dulces pastelillos sabor frambuesa, que tanto tiempo estuve esperando. Los decoro con un glaseado de cerezas frescas, se acercó hacia mí y a viva voz me dijo que los disfrutara con toda mi alma, porque hoy era un día especial, el día en que de una vez por todas abandonaría todas y cada una de las preocupaciones de este triste y melancólico plano cartesiano. Sinceramente no entiendo lo que me dijo, pero esos pastelillos estaban tan buenos que ya no me importa si mi mamá pasa todo el tiempo divagando. Lunes 30 de abril. El día de ayer mamá preparó pastelillos sabor frambuesa y lamentándolo mucho, nunca jamás podrá volver a prepararlos. El año pasado, a principios de junio, mis abuelos me pidieron que les cuidara la casa mientras estaban fuera. Eran muy activos a pesar de su avanzada edad. Desde que se habían jubilado, les gustaba hacer viajes de un mes por Norteamérica en su autocaravana. Me ofrecieron algo de dinero, y la promesa de dinero fácil no es algo que rechazo a menudo, sobre todo cuando estoy desempleada. Además, pasar un par de meses en una bonita casa de 2 plantas junto a la playa. Todo estaba a punto de convertirse en un verano relajante y maravilloso. Un par de días antes de que me instalara en la casa de mis abuelos, mi madre entró en mi habitación mientras yo estaba haciendo las maletas. Me tocó el hombro y dijo, un poco débilmente: ¿sabes? Siempre puedes volver a casa si cambias de opinión sobre quedarte allí. Lo sé, mamá, respondí un poco desconcertada. Me abrazó por la cintura y apoyó la cabeza en mi pecho. Te amo, niña, murmuró. Pensé que simplemente estaba demasiado emocionada por no verme mucho durante los próximos meses. En retrospectiva, pensé en muchas cosas que resultaron ser erróneas. Cuando llegué a casa de mis abuelos, ya habían comenzado su viaje por el país. Había una nota en la mesa del comedor que me informaba sobre dónde encontrar tiendas de comestibles en su vecindario, algunos buenos restaurantes locales, cosas interesantes que sucederían en la playa en las próximas semanas, cosas bastante básicas. Solo había una frase extraña al final. Si ves algo que parece extraño, probablemente sea así por alguna razón. Nunca se me hubiera ocurrido relacionar esas palabras con lo que realmente significaban. En aquel momento, ni siquiera me di cuenta de lo extraña que era la frase. Simplemente me molestó que se olvidaran de dejarme la contraseña de la red Wi-Fi.
Entonces recordé que todavía usaban DSL y que tendría que enchufar mi portátil a un cable para poder conectarme a internet. ¿Por qué hasta los abuelos más modernos están lo bastante atrasados como para dejar siempre al menos un inconveniente cuando vas a visitarlos? La primera noche en su casa fue bastante tranquila. Miré un poco de televisión y caminé por el vecindario. Es uno de esos lugares que tienen una mezcla de playa y bosque, como si alguien hubiera grapado Brighton Beach en medio de Montana. Ya había anochecido cuando regresé y pensé que podría irme a la cama temprano e intentar explorar un poco más por la mañana. Normalmente no soy del tipo de la naturaleza llama, pero cuando estoy en Roma. Después de cerrar y apagar todas las luces del primer piso, subí las escaleras para hacer lo mismo en el segundo piso. Entonces noté algo peculiar. Mis abuelos habían dejado la luz encendida en la habitación de invitados. Pensé que era un error bastante fácil de cometer. ¿Quién no se olvida de apagar la luz de una habitación de vez en cuando? La apagué y me fui a dormir en su cama al otro lado del pasillo. Estaba dispuesto a sacar de mi cabeza la idea de dormir en un lugar donde habían tenido sexo con los abuelos para aprovechar su cómoda cama tamaño queen. Una digresión, pero importante. Mi madre y yo nunca dormimos en casa de nuestros abuelos cuando yo era pequeña. Bueno, eso no es del todo cierto. Las raras noches que nos quedábamos a dormir allí, dormíamos en su caravana, yo en la cama y ella en el sofá. En ese momento no le di mucha importancia, ya que dormir en un coche grande es algo que cualquier niño pequeño encontraría perfectamente agradable. Sin embargo, la novedad se fue disipando a medida que fui creciendo, y cuando cumplí 13 años le pregunté a mi madre si tal vez podríamos dormir en la habitación de invitados la próxima vez que fuéramos a visitar a la abuela y al abuelo. Tal vez, claro, recuerdo que murmuró. No había visitado a mis abuelos desde entonces. A veces venían a vernos para eventos importantes como cumpleaños y graduaciones y cosas así, pero no había dormido en sus terrenos durante casi una década antes de aceptar este trabajo de cuidadora de casas. Ahora bien, como dije, la primera noche fue perfectamente tranquila. Incluso se podría extender esa afirmación para incluir la primera semana. Admiré la belleza de la naturaleza, me relajé viendo vídeos de YouTube en su mediocre conexión DSL, incluso conocí a un par de chicas en la playa, no esperaba que me llamaran, pero a veces la simple diversión de coquetear puede compensar la falta de resultados, al menos para mí. Los abuelos tenían una gran colección de viejos cómics de Flash de los años 50 y 60 en su habitación de invitados, así que a veces terminaba la noche leyendo una pila de ellos, apagando la luz y yéndome a la cama. De nuevo, una primera semana perfectamente normal y sin nada destacable. Entonces oí el silbido. Estaba en el dormitorio de mis abuelos, navegando por internet alrededor de las 2:30 de la mañana, ahí es donde está la conexión a internet de ellos. Creo que estaba leyendo un artículo de Cracked sobre divertidos fallos en los videojuegos, cuando oí un ruido muy suave pero claro y agudo durante unos 3 segundos. No creo que ni siquiera haya girado la cabeza cuando lo oí, pensando que debía ser algún pájaro nocturno tonto. Pero luego, una hora después, empezó de nuevo. Era demasiado melodioso, demasiado específicamente melódico, para haber venido de un pájaro, y debe haber durado al menos un minuto completo e ininterrumpido. Pensé que tal vez se estaba reproduciendo un anuncio en mi portátil, pero revisé los altavoces y estaban apagados. Justo cuando comencé a levantarme de mi silla, el silbido se desvaneció, casi como lo hace una risa inapropiada. Cerré mi ordenador, cerré la puerta de la habitación y me fui a la cama, nervioso. Las siguientes 2 noches me fui a dormir temprano, pero 4 noches después de oír el silbido por primera vez, volvió a ocurrir. Estaba acostada en la cama despierta a las 3 menos cuarto, intentando dormir, cuando empezó a sonar la misma melodía de antes. Era un poco más fuerte que la última vez y no se detenía. Sabía que no me lo estaba imaginando.
Respondía a la acústica del pasillo de la misma manera que oía a cualquier voz hacer lo mismo cuando era más joven. El sonido no solo era real, sino que estaba en la casa, justo al otro lado de la pared. Estaba rígida en la cama, demasiado asustada para respirar, hasta que salió el sol después de 5 horas agotadoras. ¿Dónde había oído esa canción antes? Era lo único que tenía en la cabeza cuando me desperté de un sueño miserable. Caminé por la playa silbándola para mí mismo con frustración durante un par de horas antes de que finalmente me impactara. The Dock of the Bay de Otis Redding. Algo en la casa de mis abuelos había estado repitiendo el estribillo de The Dock of the Bay durante toda la noche. Volví inmediatamente y revisé todas las ventanas del segundo piso. Estaban bien cerradas. Mis abuelos tenían un sistema de seguridad, así que no podía imaginar que alguien pudiera entrar fácilmente, pero incluso si alguien hubiera entrado, no se habría llevado nada. ¿Quién se tomaría la molestia de burlar un sistema de seguridad para subir al segundo piso, quedarse quieto, silbar el muelle de la bahía durante horas y luego marcharse cuando saliera el sol? A menos que no se hayan ido. Corrí a la cocina a buscar un cuchillo y luego busqué por todas las habitaciones y todos los armarios, debajo de cada cama, detrás de los cajones, debajo del sofá y detrás del televisor. No había nada que sugiriera que alguien más que yo hubiera estado allí durante las últimas 2 semanas. Nada, excepto el silbido. Esa noche, me armé de valor y decidí probar algo. Un experimento. Me quedé en internet hasta las 3 a.m., más o menos. Sin duda, empecé a oír el silbido de nuevo y, al igual que la noche anterior, era la misma canción. Más fuerte que la noche anterior, ahora casi al volumen de una voz normal y completa. Después de que el estribillo se repitiera un par de veces, igualé el silbido. Tan pronto como terminó la primera mitad del riff, la parte alta, silbé, tan claramente como pude, la segunda mitad, la parte baja. Después de que silbé, hubo silencio por un momento. Luego el silbido volvió, pero no era el muelle de la bahía, y no era silencioso. Comenzó con un tono uniforme, muy bajo, más bajo de lo que creía que era posible silbar. Luego, lentamente, el tono subió en el transcurso de un par de minutos, más y más alto hasta convertirse en un chillido penetrante. Ya no era un tono uniforme. Era intermitente, casi como si alguien lo estuviera cantando a todo pulmón entre respiraciones cortas y agudas, y era ensordecedor. Peor aún, el ruido se hizo un poco más fuerte y un poco más silencioso a lo largo de la noche, en intervalos rápidos, lo que me llevó a creer que lo que fuera que lo estaba haciendo corría de un lado a otro del pasillo, pasando frente a mi habitación cada pocos segundos. Pero nunca escuché pasos y nunca vi una sombra debajo de la puerta. Este furioso y oscilante grito duró horas y horas. Me senté en el rincón más alejado de la habitación, agarrando mi cuchillo y tapándome los oídos, manteniendo los ojos cerrados. Justo cuando estaba considerando suicidarme solo para que el ruido dejara de atormentarme, el sol comenzó a ascender sobre la playa y el ruido de la sirena se desvaneció. Dormí durante 3 horas inútiles, plagadas de pesadillas. Yo sabía que mi madre había vivido en esta casa hasta que tuvo la edad suficiente para irse de casa, y hasta donde yo sabía, mis abuelos habían vivido aquí la mayor parte de sus vidas. Debían haber sabido de esta pesadilla, de este embrujo. ¿Cómo habían podido tolerarlo? Y si sabían que había una horrible entidad paranormal residiendo en sus terrenos, ¿por qué nos habían pedido que volviéramos una y otra vez a lo largo de los años? Esas eran las preguntas que me hacía todo el día. Traté de pasar tanto tiempo como fuera posible en la playa, incluso tolerando las hamburguesas demasiado caras del puesto de bocadillos solo para no tener que volver a la casa a preparar algo. En mi mente, razoné que mi madre y mis abuelos tenían que haber hecho algo para que ese lugar fuera habitable. Tenían que haber encontrado una manera de coexistir con lo que fuera que viviera allí también. Entonces me acordé de la luz en la habitación de invitados.
De repente, todo tenía sentido. Volví y encendí la luz de la habitación de invitados. Solo por seguridad, encendí todas las luces del piso superior e inferior. Mi comprensión de la lógica de esta cosa me llevó a pensar que no podría salir si había luces encendidas y, como vivía en la habitación de invitados, no podría irse si las luces estaban encendidas en todas partes. Aunque tendría que acostumbrarme a dormir con las luces encendidas en la habitación de mis abuelos, pensé que había encontrado una manera de hacer que la presencia de esta cosa no fuera un problema. Mis abuelos podrían deducir la enorme factura de la electricidad de mi salario por lo que a mí me importaba. Ocurrió más tarde que antes, a las 4 de la mañana, y a un volumen estrepitoso. La siguiente canción que decidió silbar fue la melodía vocal de My Favorite Things de The Sound of Music. Ese cabrón. No solo cambió su tono, sino que me hizo sentir una falsa sensación de seguridad, pensando que lo había vencido después de que no apareciera a la misma hora que en el pasado. Pero silbó, y las luces se encendieron, y salió el sol, y pensé seriamente en ahogarme en el océano. Tal vez fue un error haberme involucrado con él, y por eso no se iba ahora, ni siquiera con las luces encendidas. Tal vez cuando me dirigí a él, lo invité a entrar a la casa propiamente dicha. Nunca lo supe con certeza, porque nunca pude hacer que se detuviera. No cometí el error de responderle una segunda vez, así que nunca volvió a cambiar de canción, y siempre empezaba alrededor de las 4 de la mañana. Mis cosas favoritas, toda la mañana, todas las mañanas, interpretada por un espíritu asesino e iracundo. Durante un tiempo, se me ocurrió una forma consistente de evitarlo. Me iba a dormir temprano y le rezaba a Dios para no despertarme entre las 3 y las 4. Y eso funcionó durante un tiempo. Si me iba a la cama alrededor de las 10 y dormía toda la noche, no escuchaba el silbido y no me pasaba nada malo. En general, esta idea me funcionó. Durante un par de semanas. Entonces, una mañana, a mediados de julio, alrededor de las 9 a.m., me desperté y la puerta estaba apenas entreabierta. Había cerrado la puerta con llave todas las noches durante un mes. Recordaba el sonido de la puerta al cerrarse y el chasquido de la cerradura todas las noches antes de irme a dormir. Incluso la noche en que la cosa la había abierto. Me miró mientras dormía. Me cantó una canción de cuna. Esta fue la gota que colmó el vaso. Me senté y rompí a llorar. Se me habían acabado las estrategias, los planes de batalla y las concesiones. Ahora la cosa solo estaba jugando conmigo, burlándose de mí, demostrando que podía llegar a mí cuando quisiera, dormido o despierto, con las luces encendidas o apagadas. ¿Qué quieres? Grité con un terror agonizante. ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, no hubo respuesta. Era de mañana y, por lo que yo sabía, la cosa aún no había salido. Aturdido y desdichado, me arrastré fuera de la cama. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de la habitación de invitados también estaba entreabierta. La había mantenido cerrada, con llave desde fuera durante el último mes, como había hecho con todas las demás habitaciones. ¿Por qué había abierto también esa puerta? ¿Qué podría? Oh, por supuesto. Lo entendí. Tuve un día normal. Desayuné, caminé por el bosque. Tomé una foto genial del atardecer sobre el océano y, cuando regresé, vi a Adult Swim hasta aproximadamente las 2 de la mañana. Luego subí las escaleras y me puse el pijama. Me lavé los dientes y oriné. Fui a la habitación de invitados, me metí bajo las sábanas y me dormí. El resto del tiempo que estuve en casa de mis abuelos, los silbidos se detuvieron por completo. Cuando mi madre vino a buscarme a finales de agosto, le dije que me lo había pasado genial. De camino a casa, me dijo que los abuelos me habían enviado el dinero para el cuidado de la casa con una simple nota escrita a mano que decía gracias.
No había podido comunicarse con ellos por teléfono durante las últimas 2 semanas, pero cuando llamó por última vez, le dijeron que estaban en Colorado y que la estaban pasando muy bien. Un mes después, mis abuelos todavía no habían regresado. Un mes después, los silbidos comenzaron de nuevo. Estaba en mi cama intentando dormir cuando escuché Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Justo afuera de mi puerta. Creo que mi mamá también lo escuchó. La escuché llorar. Esto no, creo que la escuché sollozar. Aquí no. Otra vez no. Por favor. A la mañana siguiente vi a mi madre sentada a la mesa del comedor, pálida y demacrada. No había dormido y me miraba con una mezcla de pánico, cansancio y miedo. Es una expresión que imagino que utilizó muchas veces cuando era joven. Niño, susurró, ¿qué hiciste? La miré con ganas de llorar, lleno de culpa. Luego miré la mesa. Mi dinero estaba sobre ella, al lado del sobre, y al lado del sobre estaba la nota de mis abuelos. Gracias. Oh, no. Niño. De repente comprendí por qué nos habían invitado a dormir allí tantas veces, todos esos años atrás. Gracias. ¿Por qué siempre intentaron que la habitación de invitados luciera tan limpia y agradable para nosotros? ¿Por qué siempre nos aseguraron que era la cama más cómoda de la casa? Gracias. ¿Y por qué estaba tan seguro de que nunca regresarían a casa de su viaje en RV durante toda su vida? ¿Qué hiciste?